Ahí, bueno, muchachos, buenas tardes. Mi nombre es Wilmer, por acá les mando un saludo grande y mejor conocido en las redes sociales como CryptoBoom. Hoy iniciamos, o sea, con una mentoría que va a durar dos meses, y cual va a tener tres clases a la semana, lunes, miércoles y viernes, de 7, tentativamente las 8. En algunos momentos yo les voy a estar avisando, para lo que es todo el tema de trading de futuros y mercado spot, que más adelante los iremos viendo. De verdad me da mucho gusto que quieran aprender, porque se puede ser rentable y sí se puede vivir de esto, pues incluso yo vivo de esto. O sea, yo no hago más nada que solamente invertir en lo que es el tema cripto y en hacer trading. Yo tengo aproximadamente 3 años en esto, pero desde el año pasado me dediqué a tiempo completo, completo, completo. Y vivo de esto. Pero hoy en la clase de hoy vamos a ver lo que es los soportes y resistencias, que es el primer paso a saber, o sea, a aprender del trading, para nosotros estar claros de qué es lo que es un soporte y una resistencia. Un soporte y una resistencia es simplemente un pivot, pues, una zona donde el precio rebota, y ya sea porque es una resistencia, una barrera, o ya sea porque es un soporte. ¿Por qué rebota el precio? Por la oferta y demanda. O sea, donde, por ejemplo, esta zona, esto que ven acá, esto es un indicador. O sea, yo para hacer esta clase y para explicar y para tradear uso TradingView, que más tarde les envío el link para que se registren. Esto es una aplicación completamente gratis. Lo que pasa es que algunos indicadores como este no los trae TradingView. O sea, yo pago una membresía de $10 mensuales y me tengo acceso a lo que es como el indicador como tal, pues. Eh, es muy bueno. O sea, muy, muy bueno, muy complejo, pero también nosotros podemos trabajarlo de una manera visual. O sea, necesariamente no tenemos que usarlo. Si no tenemos para entrar en el TradingView Premium, como se llama, ¿verdad? Entonces simplemente nosotros lo hacemos de una manera manual. Entonces, es muy fácil de saber dónde está una resistencia y un soporte. O sea, por ejemplo, te vienes acá, ¿verdad? Esta parte que está acá, donde rebotó mucho el precio, esto es una resistencia. Cuando el precio va al alza y hace esto acá, ¿verdad? Rebota y baja y vuelve a rebotar y baja y vuelve a rebotar, eso se conoce como una resistencia. ¿Por qué es una resistencia? Porque no hay volumen. ¿Por qué se forma? Porque no hay volumen, porque no hay inversión, porque o sea, el volumen de compra es menor que el volumen de venta. Entonces, se crea como una barrera. O sea, se crea una barrera, no pasa el precio, y tenemos que tener cuidado con eso. O sea, a la hora de operar, esto es muy importante saberlo. ¿Por qué es importante saberlo? Porque o sea, las criptos, el BTC, lo que vayan a tradear, acciones, lo que ustedes quieran tradear, ¿verdad? Por ejemplo, yo me meto solamente con cripto. O sea, yo no me meto con acciones, ni índices, ni nada de eso. Es importante saber por qué él se mueve en rango. O sea, ¿qué es el rango? Esta zona que está acá. Por lo menos aquí yo tengo una gráfica de 15 minutos, ¿verdad? Este es el rango, mi rango bajo, ¿verdad? Y mi rango alto. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos a tradear, esto aquí sería, si yo voy a tradear, por lo menos, yo tengo este movimiento y viene bajando, ¿verdad? Y viene bajando acá, y, y traigo este movimiento, ya que el amigo Víctor se está uniendo. Bueno, yo traigo este movimiento que está acá, ¿verdad? Entonces, en este punto de acá, yo preferiblemente no abriría una posición en long. ¿Por qué? Porque vengo con un rebote desde acá, ¿verdad? Rebotó el precio, rechazó con fuerza,
porque si ustedes pueden ver, aquí bajo aproximadamente 1.37%. Si yo voy apalancado X20, yo aquí me como aproximadamente casi un 30% de pérdida. Si yo aquí abro un long. O sea, entonces preferiblemente, ¿verdad? Es muy importante saber dónde están las zonas de soporte y dónde están las zonas de resistencia a la hora de operar. Si yo por lo menos estoy aquí en la parte baja del rango, ¿verdad? Que yo veo que rebotó toda esta parte, porque es importante saber, o sea, aquí es importante en lo que lo que les voy a explicar. ¿Por qué? Porque si esta zona era de resistencia, en el momento que rompe la resistencia aquí, esta resistencia ya no viene siendo, se convierte en un soporte. O sea, lo que es soporte se convierte en resistencia y lo que es resistencia se convierte en soporte. Todo depende de cómo vayas operando. Por ejemplo, acá rompió esta zona, aquí rebotó en reiteradas ocasiones, rebota, 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 entra volumen, ¿verdad? O hay algún fundamental aquí, entra volumen en esta zona aquí y el precio se dispara. Una vez que está acá, ¿verdad? Vuelve a rebotar, rebota, 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 como ustedes lo pueden aquí, baja, vuelve a rebotar buscando a ver, o sea, esto es para buscar romper la zona. Entonces, a medida que va rebotando, él va perdiendo la resistencia, en este sentido va perdiendo fuerza. Cada vez que el precio rebota en una resistencia o cada vez que el precio rebota en un soporte, las probabilidades de que rompa la alza o rompa la baja son mayores. O sea, por ejemplo, rebota acá, rebota acá, rebota acá, rechaza con fuerza. Si ustedes ven aquí, aproximadamente rebotó un 1.76% del precio en ese momento. Entonces, vuelve a buscar su máximo, ¿verdad? En una gráfica de 15 minutos, vuelve a rebotar con fuerza y me vengo a la parte baja del rango. Lo que acá era una resistencia, acá ahora se convierte en un soporte. O sea, ¿por qué soporte? Porque viene, rebota, no lo deja bajar y vuelve a subir hasta buscar otro máximo. Si ustedes ven acá, vuelve a rebotar el precio y acá entra volumen, la resistencia ya se debilita y es más fácil de romper. O sea, es muy sencillo de identificar cuando es una zona de resistencia y cuando es una zona de rebote. ¿Por qué? Porque simplemente el precio rebota en reiteradas ocasiones. ¿Por qué el precio rebota en reiteradas ocasiones? Por oferta y demanda, por más nada. O sea, por ejemplo, acá el volumen, ¿verdad? El volumen de venta aumenta y el Bitcoin baja. Cuando está en la zona baja, el volumen de Bitcoin aumenta, de compra, perdón, el volumen de compra aumenta y llega a la zona alta. Esto es muy fácil, muchachos. O sea, esto no necesitan este indicador. Yo lo uso porque yo opero mayormente, yo no opero en 15 minutos, yo opero mayormente en una hora, en 4 horas. Entonces, una cosa tienen que tener en cuenta, importante. Las resistencias y los soportes en las gráficas, mientras mayor tiempo tenga la gráfica, mayor es la fuerza de esta resistencia y mayor es la fuerza de este soporte. Si yo lo tengo en 15 minutos, ¿verdad? Si ustedes pueden ver, yo lo coloco aquí en 15 minutos, yo coloco la gráfica en 15 minutos y mi precio rebota muchísimas más veces acá, pero ¿cómo les explico? La facilidad que tiene esto de romperse es mucho más rápido, o sea, es más frecuente a la gráfica de una hora. Por ejemplo, yo veo acá, entonces, imagínate, por lo menos aquí, cada vela de esta que está acá es una hora. Cada vela que está acá es una hora. Tú las cuentas y tarda aproximadamente unas 2, 4, 6, 8, 10, como 2 días en romper esta resistencia. ¿Por qué? Porque es mayor, porque el volumen acá aumenta, porque aquí hay algún fundamental. Por ejemplo, cuando las acciones del banco, de cualquier banco en los Estados Unidos bajan,
cuando el SP500 sube, que son las ¿Qué 500. volvió a pasar para usted? Aquí estoy. Cuando el SP500 aumenta, que son las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, eso es muy importante saberlo, eso lo iremos viendo más adelante, ¿verdad? Porque Bitcoin no se mueve simplemente por una línea de tendencia, porque estamos al alza y tiene que irse al alza, no, estos son mercados que son manipulados, son mercados que tienen mucha volatilidad por lo mismo, porque no están regulados. Entonces, ¿qué pasa? Que en cualquier momento cualquier persona, un influencer que tenga cierta cantidad, una ballena, como se llama acá en el mundo cripto, ¿verdad? Vende su Bitcoin, por supuesto él va a bajar, así esté al alza. Eso no importa. Lo que nos dan o sea, lo que por lo menos la línea de tendencia y los indicadores que todo va a la alza son probabilidades que siempre existen, pero son probabilidades que en cualquier momento se pueden equivocar. O sea, no necesariamente tiene que pasar lo que va a pasar. Entonces, para tradear, lo primero que tienes que conocer es esta zona. Por ejemplo, aquí, yo al ver esta vela acá, esta acá, ¿verdad? Por ejemplo, acá, yo al ver esta vela acá, yo al ver esta vela acá, ¿verdad? Yo vengo viendo los antecedentes. Esta es mi zona de rebote, ¿verdad? Está aquí una resistencia. ¿Qué abriría aquí yo? Un short. Yo llego, abro un short en esta posición, ¿verdad? Y lo dejo correr con un stop loss por encima de mi resistencia, que es esta. O sea, tiene que ser por encima, porque para eso son los stop loss. O sea, los stop loss tienes que estar por encima de la resistencia, por debajo del soporte. Entonces llego, abro mi short, ¿verdad? Si yo abrí una posición aquí en short con $100 X20, yo me gano un 2 por 2, un 40% de los. Aquí me gano un 40% en 15 minutos, porque una vela de 15, perdón, una vela de una hora. En una vela de una hora yo me gano 40% de mi posición. Entonces es importante saber cuándo está en rango, cuándo se mueve en rango, cuándo estoy en mi punto más alto y estoy en una resistencia clara. ¿Cómo puedo yo buscar una resistencia sin este indicador? Yo puedo colocar aquí, ¿verdad? Quito mi indicador, ¿verdad? Y yo busco en 4 horas, por ejemplo. Yo tengo una gráfica de 4 horas y yo necesito saber en qué zona está mi resistencia. Si ustedes pueden ver, las resistencias varían de acuerdo al gráfico. Esto sería una zona de rebote. Para mí ya pasó la zona de rebote. Esto sería una zona de rebote. No, pero ya rebotó, o sea, ya pasó mi zona de rebote. ¿Cuál sería mi otra resistencia si ustedes lo ven en esa gráfica? Aproximadamente este punto. Es importante saber que las resistencias y los soportes son por zona. O sea, no es un precio específico como tal. No. ¿Por qué el indicador no los da así? Por lo mismo. El indicador nos los da de esta manera, ¿verdad? Voy a colocar, el indicador nos da de esta manera porque nos los da por zona. O sea, ustedes pueden ver esta franja que está acá. Bueno, esto es una zona. El precio puede rebotar entre esos dos precios que les voy a indicar ahí. ¿Cuáles son los dos precios? Entre 28.254 y 28.538. Eso es una zona. O sea, es importante. Nadie en el mundo puede decir que el precio va a rebotar en un precio específico. Todo, o sea, todo es por zona. Yo aquí puedo colocar, por ejemplo, me vine aquí, un ejemplo. Vamos a colocar, estoy en esta zona. Yo aquí le meto long, un ejemplo. Le metí long acá. Rompí mi zona. Yo acá no le voy a meter long, nunca. O sea, en esta zona aquí, ¿verdad? Yo jamás de la vida, yo operando no le meto long. O sea, ¿por qué? Yo espero que rompa mi zona de resistencia, que es esta, y cuando el precio salga por encima de acá, entro. Pues puedo dejar la orden, no hay problema, yo la puedo dejar. Bueno, mi precio es
28.565. Dejo la orden ahí. Cuando tocó mi precio se activó y se dispara hasta acá. Se fue. En 2 horas tuve un recorrido de más de 2%. Salí en ganancia. Magnífico. Me parece bien. Pero uno tiene que saber cuándo va a entrar. O sea, por lo menos a mí a veces, cuando yo comencé esto, ¿verdad? Por ejemplo, me daban una señal, ¿qué te voy a decir yo? FTM. Ajá, y me daban FTM en 4 horas. Este precio que está acá, ¿verdad? Este precio que está acá, las probabilidades de que llegue desde acá, hasta esta zona, son muy grandes. O sea, porque ya aquí rompió, pero aquí tengo la otra zona. Entonces, ¿qué hago yo? Yo no me atrevería a meterme ahí donde estoy ahorita. O sea, no. Primero porque ya hice un recorrido grande desde mi zona de soporte, que es acá, hasta la parte donde está la resistencia. Yo aquí no entraría a long. No, o sea, por el momento no. Yo esperaría que rompa con fuerza y ya aproximadamente, por ejemplo, esta zona por acá también es fuerte porque rebotó. Si ustedes ven acá, rebotó muchísimas veces. O sea, te puedes imaginar, una vela de esas cada 4 horas, aquí tuvo por lo menos aproximadamente unos 7 días rebotando al mismo precio. Quiere decir que la orden, la resistencia que está ahí es fuerte. O sea, la oferta y demanda que hay aquí es fuerte. ¿Por qué se hace esto? Porque hay muchas compras, orden de compra y hay muchas órdenes de venta en esta zona. Entonces, el precio, ¿verdad? Vamos a llamarlo así, pelea contra la zona, o sea, o bajo o subo, reboto, subo, bajo. Entonces, esto depende del volumen que entre, ¿verdad? De los indicadores, del volumen, de las noticias, de un fundamental, de una manipulación, depende de muchas cosas. Entonces, uno siempre debe saber dónde entrar. Por ejemplo, aquí en el ETC. Entonces, vamos, yo quiero operar el ETC, un ejemplo. El ETC en esta zona es de rebote. Esta zona es de resistencia. Yo long ahí ahorita no le entraría. Si voy a entrar short, ¿verdad? Yo le entraría short aquí, en este punto donde está aquí, con un stop loss en esta zona, porque es mi zona fuerte de rebote, es mi área de rebote. Entonces, el precio llegó, tocó, rebotó y bajó. Porque, ¿para qué baja el precio? Para buscar liquidez. ¿Por qué necesita liquidez? Porque es lo que lo hace subir. Eso es todo. O sea, identificar una zona de esta, muy fácil. Muy, muy fácil. ¿Qué es una resistencia? Donde rebota el precio constantemente. ¿Dónde está el soporte? Donde rebota el precio constantemente. Pero el soporte, por supuesto, está por debajo del precio, por debajo del rango, y la resistencia está por encima del precio. Es lo que te vas consiguiendo si vas a, por ejemplo, en long. Si vas en short, esto no se convierte en soporte. Esto se convierte en resistencia y esto sería mi soporte. O sea, eso depende el sentido que tú le des a la gráfica. Eso depende el sentido que tú le des a la gráfica. Depende el sentido que tú le des. O sea, por ejemplo, si yo aquí voy long, esto sería mi soporte y esto sería mi resistencia, ¿verdad? Si yo voy long, esto sería mi soporte. Esta parte aquí sería mi soporte. Si yo voy short, esto sería mi soporte. Esto que está aquí y esto sería mi resistencia. ¿Por qué se llama soporte? Porque o sea, ¿por qué le cambié el nombre? Porque voy a lo contrario. O sea, esto sería como ya fuera mi punto donde no puedes volar el precio. O sea, por ejemplo, yo entré short aquí y a esto sería mi soporte. Yo, mi stock loss tendría que ir por encima de esto y esto sería mi resistencia. Entonces, ¿qué pasa por lo general cuando una cripto rompe un soporte o rompe una resistencia? Lo más seguro es que vaya a buscar el otro punto. Eso es lo más seguro. O sea, lo más seguro que te puedas imaginar es eso. Llega y busca el otro punto. O sea, por ejemplo, acá, si te pones a ver,
rompió aquí a la baja. Mira, por ejemplo, aquí en esta zona. En esta zona rompió. El que venía short desde aquí arriba, por ejemplo. Esta zona que está acá, ¿verdad? Bajó, bajó, bajó. Toda esta zona es libre. Toda esta zona que está acá es libre. Si yo voy a tradear, si yo estoy tradeando y esta zona que está acá, rompe, yo entraría en short automáticamente porque toda esta zona que está acá la tengo libre. ¿Para qué la tengo libre? Porque el precio, las probabilidades de que el precio baje hasta aquí son un 80%, porque no es una zona, no es una zona transitada, o sea, no es una zona donde hay mucha orden y demanda, no hay. Oferta y demanda, perdón, no hay. Entonces él baja y estoy aquí. ¿Dónde me saldría yo? Aquí, donde toca aquí. Ya de una me salí, gané, ya me fui. Rompe, como ustedes pueden ver, rompió. ¿Dónde va a buscar la zona? Aquí. Mire para que ustedes vean, va, busca la zona, rebota con fuerza. ¿Por qué rebota con fuerza? Porque esto se convierte en un soporte. Busca liquidez y vuelve a bajar. Y rompe esta zona. Esto es un círculo vicioso. O sea, véanlo de esa manera. Cuando una cripto rompe una resistencia o rompe un soporte, automáticamente vaya a buscar el otro punto. Automáticamente. De una vez va y busca el otro punto. De una vez. Entonces es muy fácil, muy fácil identificar. Muy fácil. Cualquier pregunta que tengan, algo que no vayan entendiendo, me preguntan, con mucho gusto yo les voy respondiendo. Para eso estamos acá. Este, por ejemplo, ¿cómo yo colocaría una resistencia como indicador, pues? Con tu indicador. Sí, pero en este caso yo uso BIM. Bueno, pero en BinX tienes que hacerlo manualmente, porque no hay como tal o sea, un indicador gratis, como tal no. Entonces, eso depende de muchas cosas también, o sea, depende de muchas cosas, que lo iremos viendo más adelante, por lo menos también está el RSI, está todas esas cosas, o sea, que te indican cuándo el precio puede bajar. Pero, por ejemplo, tú esta cosa que ves aquí la tienes en BIM, esto que tienes aquí, lo tienes en BIM. Entonces tú Sí, te la línea trazas, tú horizontal. llegas y trazas, bueno, mira, esto es una orden, yo voy long, un ejemplo, este precio es menor que este, si te pones a ver esta zona. Entonces yo voy long aquí, ya tú sabes que el precio rebotó en muchas oportunidades en esta zona. Esto es una zona de resistencia importante. ¿Por qué? Porque en 4 horas quiere decir que es una resistencia grande. Entonces tú llegas y dices, bueno, un ejemplo, yo voy a dar este recorrido en long. Yo tengo este recorrido en long. Yo tengo aquí 7%. Si vos vas apalancado X20, te ganas un 140% de lo que inviertes. Pero entonces manualmente es muy fácil. Muy fácil. Por ejemplo, la voy a poner más pequeña para que la vayan bien. Por ejemplo, esta zona aquí es de rebote. O sea, les voy a quitar el indicador un momento. Ya, se los voy a quitar aquí, ¿ve? Entonces, le voy a quitar esto, ya. Aquí, ¿ves? Tú la ves aquí, entonces tú sabes que, por ejemplo, tú estás aquí en esta zona, tú sabes que esto era un soporte. Esto era un soporte, esto era un soporte, esto era zona de soporte, esto era zona de soporte, esto es soporte y esto es soporte. Cuando el precio está por debajo de acá, este soporte se convierte en resistencia. Porque son o sea, vamos a llamarlo así, son como tramos, como barreras que va pasando, ¿sí me entiendes? O sea, por ejemplo, aquí la rompió constantemente, o sea, la rompió, subió, volvió a romper, esto se convierte en una resistencia. Ahora está aquí en zona de resistencia. Entonces, una vez que rompa acá, ¿verdad? ¿Cuál es tu próxima zona de resistencia? A ver, esta zona aquí, esta zona es importante, esta parte aquí, es muy importante. Entonces tienes todo este recorrido, todo este recorrido. Entonces es muy importante. Entonces, por ejemplo, tú ves que el precio está aquí, un ejemplo que el precio esté aquí.
tú ves que el precio esté aquí, en esta zona, ¿verdad? Un ejemplo, aquí, no entre, no puedes entrar. O sea, por lo menos en long no vayas a entrar, porque las probabilidades de que rebote y vuelva a bajar son un 80%. O sea, la mayoría de las veces, más, o sea, en ocasiones, en un 80%. Yo le doy un 80% a que el precio rebote en algún punto que ya haya rebotado antes. Que después lo vaya a romper, no te puedo decir que no, porque si pasa. O sea, él va por él, lo rompe porque entró volumen, porque le inyectaron capital, porque el ETC tiene algún fundamental, alguien dijo a alguien en la red social, porque Bitcoin está subiendo y por sobre todas las cosas, cuando Bitcoin sube, los tokens, los meme coin, las altcoins, todas esas suben porque Bitcoin es como les digo yo, la cripto con mayor capitalización. Entonces, si se mueve Bitcoin, se mueve todo el mundo, todo. Entonces, estas zonas son muy fáciles de identificar, son constantemente fáciles. O sea, por ejemplo, a ustedes les mandan una señal, un ejemplo, y ustedes se pueden ir a la gráfica, ustedes revisan, oye, no, pero me parece que estoy en zona de resistencia, yo voy a esperar un momento a ver si rompe o de repente baja, y si me la dieron en long, ¿verdad? Y bajó, le puedo entrar con un precio mucho mejor. O sea, le entro a mejor precio y estoy mucho mejor. Magnífico para mí. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que estar pendientes de esto. O sea, esto es fundamental y como tal lo hice por la primera clase. Yo sé que algunos de ustedes están, todavía les falta con la parte del apalancamiento, el cruzado, el aislado, pero todas las semanas iremos viendo en cada clase su punto. No tengo problema. Otra pregunta, alguno que quiera. Ya, yo una pregunta, ¿y dónde rompe y después se devuelve? Pero eso es ya algo, por ejemplo aquí, rompió, él se va a devolver, es verdad. Por ejemplo, en 15 minutos, vamos a ponértela en 15 minutos. Pero esto es importante que lo sepan. O sea, una persona que opera en 15 minutos tiene que saber que los movimientos son rápidos. Esto es, comió y salió de una vez. No te puedes quedar dormido en los laureles, en quedarte ahí, en esperar que siga subiendo, no. Porque estás trabajando en una gráfica de 15 minutos. Esto es violento, vamos a llamarlo así. Por ejemplo, en esta zona. Ya, muchachos, lo que pasa es que no sé qué pasa con la computadora, que está un poco lento. Pero esta zona, por ejemplo, acá. Vamos a buscar una zona que haya roto. Vamos a buscar una zona que haya, por lo menos aquí. Un ejemplo acá. Esta zona acá. Esta zona acá rompió, ¿verdad? Esta zona acá, ¿verdad? Yo llego y yo vi que rompió y metió lo. Listo, lo metí. Pero es que aquí tienes un recorrido grande. O sea, aquí tienes un recorrido